pedimos algunas preguntas, ¿no? Es muy difícil contestar a todas, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas de las preguntas que hicieron y que sería bueno pero iniciar, dado que la mayoría, pues tienen o tenemos un paso por la academia, este, ¿qué pasó con o sea, cuál es el papel de la academia, no? No sé si queremos empezar, si quiero, con los dos primeros panelistas, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, que nos hemos quedado en datos de 2018, me acuerdo que en el INTA hubo un proyecto especial sobre el río Bravo, pero como que de repente afloró el problema y los datos, no tenemos esos datos todavía actualizados, estamos tratando de entender, ¿no? O sea, aquí sería interesante, sobre todo en la solución, como primera pregunta, no sé si puede empezar la doctora Mara o el doctor Raúl, si está por ahí, que comentaran, o sea, cuál sería el papel de la academia, sobre todo para apoyar en la solución. Acuérdense que creo de datos, tenemos bastantes datos, y la idea es cómo empezar a dar propuestas de solución, entonces hubo bastantes, ¿no? Pero ¿cuál es el papel de la academia, no? Ahorita primero como una pregunta, ¿dónde ha quedado la academia en ese tema? ¿Qué se requiere hacer? Bueno, buscando, me acuerdo, proyectos de CONACYT, un proyecto especial de CONAGUA, como que nos hemos quedado, no sé si quieren comentar algo. Claro. Adelante. Yo con mucho gusto, si les quisiera compartir una reflexión y unos tres conceptos clave que omití en mi presentación y que creo que pueden ser muy útiles para entender lo que está pasando allá en el norte. No sé si me pueden habilitar. Fíjense, hay en teoría de negociación hay todo un campo, ¿no? Toda una especialidad que habla de la negociación en equipos. ¿Qué pasa cuando hay dos bandos? Sobre todo, que es el caso de muchos conflictos socioambientales, ¿no? Entonces vamos a pensar que los dos bandos son México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto también recogiendo la reflexión de mi amigo Eduardo, ¿no? De la importancia de distinguir entre los espacios de negociación. En toda negociación en bandos hay tres mesas. La mesa 1 es la mesa intra, es decir, la doméstica en este caso, ¿no? Está la A y el lado B, o sea, la de Estados Unidos, la de México. Y el principio aquí de una buena negociación en tres mesas es que entre más intereses y necesidades se pongan sobre la mesa, es decir, mayor sea la calidad de esos procesos participativos que se den en México y en Estados Unidos, mayor es la representación que hay en la mesa 2. La mesa 2 es la de los dos bandos, los representantes de México y Estados Unidos en este caso. Entre más se consideren los intereses mutuos de ambos países, mayor es la fuerza en la mesa 3. Y en la mesa 3, fíjense, la mesa 3 es en donde se ratifica, en donde la sociedad dice sí, el acuerdo alcanzado es legítimo y lo acompañamos, en este caso la Sociedad de México y Estados Unidos, o se rechaza. Entonces aquí creo que esto nos ayuda de forma muy rápida para ver dónde está el hueco ahorita en el proceso. Tenemos una relación, una capacidad colaborativa muy fuerte en la relación bilateral en la mesa 2, y hay que aprovecharla, hay que aprovechar esa capacidad colaborativa construida en la relación bilateral en la mesa 2 para fortalecer la mesa 1, es decir, la doméstica, la mexicana, en una lógica de transformación de conflictos. Esa negociación de la mesa 1 es la que se tiene que fortalecer más es la que está más débil. Y ahí varios han hablado, el Consejo de Cuenca parece ser un espacio multiactor de mucha legitimidad. ¿Cómo el Consejo de Cuenca puede ejercer liderazgo y ser también reconocido como un espacio por el gobierno nacional para que ahí se genere un esfuerzo, un proceso de transformación de conflicto donde estén realmente todos los actores, donde se genere información confiable, criterios objetivos, no violencia, apoyo de un imparcial profesional, y en la mesa usar también en esta negociación de la mesa 1, donde puede estar el Consejo de Cuenca apoyando, en los criterios que ha desarrollado el derecho internacional al agua, que es algo que en México podría ayudarnos mucho para desarrollar la capacidad de gestión de conflicto mexicana. Y cuarto, generar una comisión interdisciplinaria bilateral, binacional, con expertos para un proceso conjunto de generación. Y ahí es donde veo el papel de la academia. Ayudar a generar esta comisión multidisciplinaria de expertos y expertos que trabaja en un proceso conjunto que se llama Joint Fact Finding en la metodología de construcción de consensos,
y que eso conduzca a un acuerdo legítimo, estable y efectivo entre México y Estados Unidos para afrontar los problemas de cumplimiento de la mesa, en la mesa 2, que sea ganar-ganar en las 3 mesas. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Como ven, puso en la mesa y de hecho en algunos comentarios que han hecho es de que, pues, que la sociedad debe aprender, de hecho la primera Patricia Herrera comentó, ¿no? De que hay que aprender que la sociedad, dice, aprenda a gestionar las decisiones, pero los consejos de Cuenca han sido cooptados, ¿no? Yo creo que el esquema tradicional, consejos de Cuenca, pues debe sufrir una transformación, cómo mejorar, ¿no? No sé si alguien, bueno, voy a poner algunas preguntas sobre la mesa que han coincidido varios, es muy difícil contestar a uno, pero ¿cuál sería el deseable el papel del Consejo de Cuenca para poder apoyar en la parte de solución de todo el conflicto que ha pasado? ¿Cuál sería el papel? Si alguien quiere comentar. Me parece, yo quisiera poner una cosa rápidamente sobre la mesa. Sí, adelante, sí. Coincidiendo con lo que dice, es un placer siempre estar en estas mesas con Mario, con Samuel y con Mara y con Eduardo Mestre, todos expertos y todos muy buenos amigos también. Quiero nada más hacerles una reflexión importante sobre un análisis que nosotros desarrollamos, que es ¿dónde están los conflictos? Una de las cosas que se olvida es que los conflictos tienen un ciclo, así como hay ciclos hidrológicos, los conflictos también tienen un ciclo en los que están latentes o luego tienen su momento de escalación y luego se quedan así, digamos, en un subbank como está ahorita. Pero de aquí también hay todo un proceso de descalación que ya lo mencionó Mara, y un proceso de resolución de conflicto. Aquí donde yo creo que nosotros necesitamos es primero identificar, y lo comento siempre que estoy en paneles con Mara, yo siempre estoy a mí me interesa mucho esta parte, ¿no? Donde cómo es que surgen y escalan y se convierte, o sea, toda esta parte, cómo es que emerge un conflicto. Y yo creo que esto es lo que de donde necesitamos mucha información y que no veo yo que todavía tengamos mucha información. Entonces, el papel de la academia también está en establecer no solamente, digamos, intentos de cómo formular esas mesas que menciona Mara, de cómo crear ese lenguaje compartido que menciona Mario, cómo crear, digamos, ese análisis multiescalas que menciona Eduardo, cómo hacer claro, digamos, cómo poner los términos muy claros de la historia, como lo mencionó Samuel. Yo creo que nosotros tenemos que entrar fundamentalmente, todavía nos falta aprender mucho sobre cómo surgió el conflicto y no estoy seguro de que tengamos ya la resolución. Entonces, honestamente sí creo que todavía se va a estar, antes de, digamos, o a lo mejor al mismo tiempo, el papel de la academia y el papel de los demás actores va a ser acompañar este proceso de comprensión del conflicto. Yo creo que nos hace falta todavía comprender más el conflicto. Bueno, pues muchas gracias. Digo, hay bastantes preguntas, estoy tratando de integrarlas en una sola, ¿no? Muchos coinciden de que, y hablan de, es más, tenemos miedo cuando habla uno de renegociación, ¿no? Del tratado, ¿no? Pero antes yo creo que los ciclos hidrológicos, los patrones hidrológicos han cambiado, las mismas zonas agrícolas ya están muy desarrolladas, que fueron muy diferentes a lo que se planteó cuando fue el tratado, cuando se negoció el tratado. Con todo hablan del cambio climático y muchas cosas. Aquí la idea, antes de una reorganización, pues, ¿qué piensan? ¿Qué se debe hacer? Yo creo que es complejo, sí, de hecho muchos han dicho que es complejo, que no son sencillas, pero la idea es aportar, ¿no? Ideas a la autoridad, a los diferentes actores que pudieran destrabar o cómo pudieran mejorar, ¿no? No sé por ahí si comentario. Mira, y Samuel. Ajá. Mario, fíjate que aquí algo que hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que no tanto. A mí me parece que necesitamos una visión de Cuenca y voy a lo siguiente. Mario propone una forma de cómo distribuir el agua. Voy a dar datos duros. En Amistad y Falcón los estadounidenses tienen 1.540 millones. Les alcanza como para el 80-90% de su asignación en Texas. Uh-huh.
En Chihuahua, La Boquilla y Francisco y Madero tienen alrededor de 1,000. Las presas son muy grandes, por eso es que están en el 33, 30 y tantos %, pero les alcanza a ellos para tener agua ahí para su asignación. En las presas internacionales en México, para la gente de Tamaulipas, no tenemos agua. O sea, aquí los únicos que se van a quedar sin agua o que no van a tener agua o que no tienen ahorita el agua asegurada es Tamaulipas. Se puede bajar, sí, del San Juan. Eso sería una opción. Cuando yo les decía que es una visión de cuenca semiárida, compartida, de todos y para todos, esto es algo que estaban en el Consejo de Cuenca, que decían, si nos vamos a apretar el cinturón, vamos a apretárnoslos todos. Y es ahí en la visión de que, bueno, pues vamos a manejar el Conchos de una parte y el Bravo de la otra parte. Por otra parte no, porque si no seguimos desconectando el río. Puse el protector de pantalla de atrás, porque de este lado está Estados Unidos y de este lado es México. O sea, lo que ustedes están viendo aquí, esta es la frontera, muchachos, para los que no la conozcan, esta es la frontera, esto es abajo ahí de Ojinaga. Si desconectamos el Conchos o si dejamos de... Eso se va a secar, ¿eh? O sea, eso para mí es súper claro. Y aquí es donde, miren, quizá lo que se ha venido trabajando en mucho tiempo es, si nos vamos a apretar, hay que apretarnos todos el cinturón. Y aquí no es que el agua les vaya a llegar desde el Conchos hasta Tamaulipas, es que el agua del Conchos cuente para el tratado y que con el agua que sí ahorita están las presas llenas en Nuevo León, se les puede ayudar a los de abajo, porque hay los que van a entrar al quite, pues va a ser los del San Juan, ¿no? Y ahí me parece que es como, bueno, en esa parte no coincido. Yo aquí nuevamente, la visión que yo quiero decir es que ojalá y podamos llegar a una cuenca de todos y para todos. O sea, que todos estamos en el mismo, y lo que les decía, de que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Ok, pues entonces yo creo que para ir para Mario, también han habido varias preguntas sobre el SILA. ¿Cuál es el papel del SILA? Yo creo que es interesante, ¿no? Tú conoces muy bien toda la experiencia que tienes. ¿Cuál es el papel que juega el SILA o ha jugado o cuál? No sé si puedes comentar, Mario. A ver, un poco para clarificar, quizá por la premura y por el tiempo, no me di a explicar bien. Es una cuenca desde el punto de vista que tiene que tener conectividad hidrológica. Eso es bien diferente a cómo administro yo los sistemas a los que yo tengo que asignarles el agua. La conectividad se va a permanecer. ¿Cuál es el conector? El caudal ambiental. O sea, lo que se trata aquí propiamente es repetir la historia de éxito del río Colorado, en el cual el enabler, como dicen los gringos, el facilitador de todo fue el medio ambiente. Aquí se trata de repetir eso. Es decir, yo no estoy diciendo que vamos a secar el río. No, lo que yo estoy diciendo es que debemos tener caudal ambiental en todo y en efecto hay que reducir todo el aprovechamiento, pero escalar la productividad y necesitamos medir. El Bajo Bravo tiene un régimen de lluvia importantísimo que no tiene la cuenca alta. Para los que no saben, y seguramente Eduardo lo sabe muy bien, cuando se diseñó el distrito de riego 025 y 026, se diseñó con riego de punteo, no con riego pleno. ¿Por qué? Porque su régimen de lluvia, y lo hemos visto en los tiempos recientes, les da precisamente para sacar los cultivos. Perdón, Mexicali tiene la enorme ventaja, Baja California tiene la enorme ventaja de que cuando desaparece un área agrícola por fraccionamiento, en automático esos derechos de agua pasan al poder del sistema de agua. Eso ocurre en Baja California. Reynosa ha crecido, Matamoros ha crecido, Vallehermoso ha crecido, y pregúntenme si se ha reducido la superficie agrícola y si se ha reducido el volumen de agua. No, o sea,
es una consecuencia de separar las condiciones de la cuenca baja de las condiciones de la cuenca alta. Pero el conector en general es el caudal ambiental. Por eso decía yo, señores, no debemos permitir que la desembocadura se tapone con sedimento. Señores, necesitamos darle vida a ese río. Totalmente de acuerdo. ¿Qué implica? Señores, tecnifiquemos, reduzcamos la superficie, mejoremos la productividad, aprovechemos mejor el agua. Y de esta forma vamos a poder cumplir con el tratado. Mi opinión es que primero debemos resolver lo mexicano antes de pensar en renegociar un tratado. Perdón, si el problema lo estamos generando nosotros. O sea, ¿qué sentido tiene renegociar? Perdón, ¿qué vamos a renegociar? Para que nos echen en cara que, como tú bien mostraste, Samuel, un crecimiento exponencial de la superficie agrícola en la cuenca alta. ¿A eso queremos exponernos? ¿A eso queremos evidenciarnos? Por supuesto que no. Primero mejoremos la casa y entonces ya puedo estar en una mejor condición para negociar. Voy a la segunda pregunta. Sila. ¿Cuál es el papel de Sila? Sila es el foro en el cual se negocia con Estados Unidos. Sila no es una autoridad. SINA requiere, evidentemente, en el caso mexicano, requiere de la aportación y del expertise que le puede aportar la Comisión Nacional del Agua, pero también la opinión del Consejo de Cuenca. O sea, lo que dijo Mara es totalmente cierto. Perdón, el Consejo de Cuenca, por eso en la propuesta que yo decía, tiene 3 papeles. El primer papel es cómo voy a cerrar. Ellos pueden aportar ideas. Segundo, ¿qué voy a hacer el próximo año? Y el tercero, ¿qué voy a hacer para que no se repita esta lamentable historia de incumplimientos? O sea, esas 3 cosas son papeles del Consejo. ¿Quién tiene que estar sentado ahí? Sila, porque ellos tienen que conocer de primera mano la opinión de la gente para entonces tener más elementos para negociar con los estadounidenses. Perdón. Y nosotros los mexicanos, la CONAGUA tiene que entender, como bien decía Mara y como bien decía Raúl, qué está pasando del otro lado. Por eso hice yo hincapié, señores, en Estados Unidos no hay sequía. Eso me da una información importante a la hora de negociar. O sea, esas cosas son las que se tienen que poner en la mesa y la gente las tiene que entender y la tienen que entender SILA, el Consejo de Cuenca y la CONAGUA. Pero si CONAGUA insiste en no poner los datos públicos, no decir qué está haciendo, si SILA no tiene confianza en conocer lo que está ocurriendo ahí, pues va a ser la interacción va a ser muy complicada. Va a salir eventualmente, pero a base de tallones, estirones y jalones. O sea, ese no es el papel, ese no es el camino que debe tener el gobierno mexicano. Yo creo que el motor para la solución es el Consejo de Cuenca. Y como bien decía Samuel, todos deben apretarse el cinturón. Eso es lo que hay que hacer. Ese es algo que decía Carlos Rubinstein en una plática que tuvimos el pasado martes, cuando estábamos, Samuel. Perdón, no estamos pensando en la sustentabilidad. No, perdón. Estamos pensando en cómo saco más agua, cómo aprovecho más agua yo. Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango. No. A ver, señores, el punto en común debe ser cómo hago sustentable la cuenca y haciéndola sustentable tengo el cumplimiento porque es una obligación más arriba de la Ley de Aguas Nacionales al nivel de la Constitución del Tratado. Yo debo cumplir eso. Gracias. Ok. Bueno, yo creo que siempre el nuevo Mestre tiene bastante información y sobre todo la experiencia internacional. Muchos han preguntado del registro y ahora la idea es si debe de actualizarse, cambiarse el tratado del 44, ¿no? Yo creo que, ¿cuál es su opinión con toda la experiencia internacional que tiene? ¿Cuál serían, pues, la información que se tiene que analizar antes de poder hacer ese paso, presentarlo, discutirlas, complementarla? Adelante, doctor Mestre. Su micrófono está, Muchas gracias. La pregunta viene muy al calce, es una pregunta para todos nosotros los mexicanos que estamos interesados en ver que funcionen bien las cosas para México, pero que seamos buenos vecinos con quienes nos han tocado así geográficamente. Miren, la respuesta tajante es no, pero déjenme elaborar un poquito.
La Comisión del Río Danubio, sí, me salgo para allá para que vean qué no debemos hacer acá. La Comisión del Río Danubio empezó un poco después de que terminamos la etapa de la Edad Media en este planeta. Fue uno de los primeros principios desarrollados de gestión del agua. Es cierto, los que lean la historia dirán que fue más antigua la Comisión del Río Rin, pero estaba a modo porque nada más era discurrir las soluciones entre reinos, que entonces no existía Alemania, con los Países Bajos, porque no existía ni Holanda ni Bélgica. Pero a ver, ¿qué pasó con el Danubio? Fíjense que esa comisión antigua, que la gente decía decrépita y que venía incluso de la época del gran emperador austrohúngaro Francisco José, esa comisión siguió viva hasta prácticamente el final de la década de los 90 y permitió ir dejando soluciones negociadas a todos los 13 países que hoy forman parte de la cuenca. A partir del 97 que se hacen los cambios, se creó un galimatías. Empezaron a haber gritos y sombrerazos. Así como para nosotros parece doméstico el tema de Chihuahua, vis-a-vis Tamaulipas o Nuevo León o Coahuila, que no son domésticos, son problemas interestatales bien gruesos, como lo sabemos Mario López y yo que estuvimos gestionando la cuenca del río Lerma, como lo sabe Óscar Gutiérrez que le tocó aquella época del río Bravo. Miren, no podemos cambiar tan fácilmente mientras no resolvamos nuestros problemas internos. La respuesta es no. Nos falló en el río Danubio y no hemos podido acabar de poner orden. Hoy hay una comisión, yo estuve trabajando en esa comisión para poner en orden a Serbia, a un pedacito de Kosovo, un pedazo grande de Bosnia y Herzegovina, de Rumania y de Bulgaria. Sí, las gallinas de aguas abajo. Me preocupa Tamaulipas por eso en el caso mexicano y un poco Nuevo León también. No abramos la caja de Pandora. Tenemos un tratado que está funcionando bien. No hagamos una cosa compleja. Tenemos la enorme ventaja, si nos volteamos a ver vis-a-vis los países de Sudamérica que han tratado de tener una comisión del Río Plata, del Río de la Plata, que no lo han podido lograr porque no se han podido poner de acuerdo. Pongámonos a ver qué es lo que ha pasado con la comisión del Río Nilo. No se ha podido poner orden, y aunque ustedes no lo crean, de los países que son miembros por territorio de la cuenca del Río Nilo, hay 4 que no son invitados a la mesa. Evitemos que nos pase algo parecido en nuestra relación nacional y subnacional con los Estados Unidos. Nosotros no tenemos un problema con Guatemala, con el Suchiate. Nosotros no tenemos un problema con Belice por el Río Hondo. Nuestro asunto, que no es problema, que puede ser más bien vía de soluciones pacíficas que sirvan de ejemplo de buena vecindad en el mundo, las tenemos con Estados Unidos. Lo podemos hacer mucho mejor que la Comisión del Río San Lorenzo, que están compartiendo Estados Unidos y Canadá. Tenemos elementos. No toquemos el tratado de 1944 hasta que agotemos este tratado. Y todavía no lo agotamos. Hagamos un esfuerzo por seguir con el marco que nos ha permitido una razonable buena vecindad, sobre todo de 1944 para acá. Esa sería mi respuesta, Waldo. Muchas gracias. Bueno, también, ya que hablamos de cuencas transfronterizas, nos estamos concentrados sobre todo por la importancia del río Bravo. Por ahí ha insistido, hay varias preguntas que hicieron y que creo que es bueno, dice, y ahora varias, he visto a menos 4, ¿no? Donde hablan sobre todo que el río Colorado realmente como que ya lo estamos olvidando, ¿no? Y sobre todo, ahí pregunta Víctor Santiago, dice, ¿cuál mi duda, no? ¿Quién regula la presencia de aguas subterráneas geotérmicas en cuencas compartidas en la parte, no sé si alguien quiere comentar? Yo puedo comentar ese tema. A ver, adelante. Bien, el tratado no habla de agua subterránea. Toca de ladito el tema del saneamiento. Sin embargo, hay un acta, el acta 242, que establece una distribución pone un límite, mejor dicho, no establece una distribución, pone un límite a las extracciones tanto del lado estadounidense como del lado mexicano en el acuífero de Yuma, lado estadounidense, y en el acuífero de San Luis Río Colorado. Recordemos
que el flujo subterráneo en aquella zona es de norte a sur, es de Estados Unidos hacia México. Entonces, si nosotros extraemos más agua, jalamos el agua mediante el cono de abatimiento. Si ellos extraen más agua, jalan el cono de abatimiento. Es decir, por eso se firmó esa acta, esa minuta. Y en esa minuta o acta se establece con claridad no solamente los límites, sino se establece que en lo que existe un acuerdo general de cómo se van a administrar las aguas subterráneas, eso es lo que priva. Más allá de esto, no existe nada de agua subterránea en el marco transfronterizo. Ahora, existió en Estados Unidos un programa desde el 2009 de Estados Unidos marcó cuáles son los acuíferos transfronterizos que más les interesan porque hay mayor actividad agrícola, hay mayor actividad de extracción de agua para uso público, urbano e industrial. Le empezaron a meter dinero. México, a través de la SILA, estableció un acuerdo, un convenio, en el cual México iba también a participar en el estudio de las aguas. Y se trabajaron San Pedro, en Sonora, la Unison por parte de México, Universidad de Arizona por Estados Unidos, el San Pedro, y yo se me el otro nombre de la cuenca. Y en el caso de Juárez, El Paso, Conejos Médanos en el lado mexicano, se estudiaron. Ya no se siguió trabajando en generar información técnica que pudiera sentar las bases de un eventual acuerdo tal como existe para Yuma, San Luis Río Colorado. ¿Por qué? En el caso mexicano estamos extrayendo más agua en la frontera y sin embargo la extracción en Estados Unidos es mucho mayor, pero en un acuífero muchísimo más grande que del lado mexicano. Entonces, no existe regulación, no hay orden. En el caso mexicano se extrae evidentemente más agua. La Conagua solamente publica disponibilidades con fundamento en lo concesionado, una estimación por método rudo de la recarga natural y la descarga natural comprometida. Entonces, hay mucho que hacer en el tema de agua subterránea transfronteriza, pero muchísimo que hacer. Y mucho menos lo que tiene que ver con geotermia, ¿no? Es decir, eso está fuera del marco de la SILA, fuera del marco del tratado hoy día. Ok, pues muchas gracias, maestro Mario.